va a poder modificar su papel, pero eso no quita para que tengamos otros métodos, otras maneras de poder actuar en esta historia. De hecho, por ejemplo, Fernando lo señalaba con muy buen criterio. Cuando estamos hablando de audiencia en radio, estamos hablando de rates, de audiencia acumulada, de cuántos han entrado un minuto, o cuántos bloques de media hora. Claro, y en 3 fotografías del año. Los que estamos también manejando información respecto de televisión, tenemos los datos todos los días, minuto a minuto, en fin, es otro componente. Y es un mercado de 2.400 millones, pero yo creo que la radio merecería, desde el punto de vista de investigación, otro tratamiento. Y a mí me parece que, también lo ha dicho en este caso nuestro común amigo Alex, la importancia de la investigación. La importancia de la investigación es crucial. Crucial. Cuando todo está en cambio, cuando la velocidad de cambio es tan vertiginosa, no puede haber atención a los oyentes, a los espectadores, a los lectores, a los internautas, si no sabemos qué es lo que está sucediendo. Antes decía Fernando que es el 3,2%, ¿no? Los que en principio están escuchando la radio por Internet. En términos de televisión nos preguntan muchas veces, bueno, pero ¿en el ordenador no se mide? Pues no se mide todavía. Porque a pesar de ser un fenómeno de una enorme notoriedad y prestigio, el consumo es pequeñito. Y la investigación cuesta muchísimo dinero. Todos sabemos aquí lo que vale medir cualquier cosa, o hacer un focus group, o hacer un quali quanti para una campaña política. Eso es muchísimo dinero. Es decir, la información, el conocimiento, siguiendo a Steiner, que sería más apropiado, este sabio europeo, no cabe ninguna duda que es lo que nos posibilita contactar con internautas, oyentes, espectadores, lectores, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es el mensaje. No quisiera, como estamos en tiempo, me quedan un par de minutos o 3, 2 apuntes más. 1. A mí me ha encantado la exposición de Alex, así se lo he dicho. Ayer tuvimos la suerte también con Rosa y con otros, con vicerrectores de la universidad, a compartir una cena estupenda, muy agradable. Se ha hablado de un personaje maravilloso como es Barack Obama, que tiene un storytelling precioso, precisamente porque tiene storytelling, ha sido elegido presidente de los Estados Unidos. Pero a mí me gustaría que desde el punto de vista radiofónico, digamos, focalizáramos uno de los grandísimos atributos del presidente de los Estados Unidos. Aquí no se ha dicho y por eso me permito decirlo. Y es la persuasión, pero no persuasión como concepto intangible, sino como concepto tangible a través de su voz. ¿Habéis escuchado su voz? Es fantástica. Es que es fantástica. Y no solamente es una voz fantástica, sino que además es una voz que dice cosas, que dice argumentos. Y en ese sentido, como digo, a mí me gustaría significar que, aparte de todos los méritos de las campañas, de los grandes asesores, de toda la utilización de redes sociales o de convencionales o de una estrategia determinada en cada uno de los estados, pues es evidente que el personaje radiofónicamente, que es lo que nos ocupa, ¿verdad?, tiene una voz maravillosa. Y esa voz da muchos votos, ¿eh? De hecho, los discursos del señor Obama son magníficos, desde el punto de vista de lo que es entendido el discurso político, ¿no? Por tanto, significarlo. Y finalizar con 2 cosas para los estudiantes, que me parece conveniente, siempre es conveniente. 1, no es tiempo de no esfuerzo, es justo tiempo de lo contrario. Y es tiempo también de poner, vosotros sois el segmento de edad donde un tal Guillermo Puertas, Bill Gates y otros más inventaron. Por tanto, es el momento de que saquéis lo mejor de vosotros para ponerlo en disposición de las nuevas tecnologías, de los nuevos medios de comunicación que, insisto, están en permanente cambio. Y sois vosotros los que tenéis una mente más fresca porque sois los menos reactivos al no cambio, ¿de acuerdo? Y, en ese sentido, dejaros ese mensaje de esfuerzo y, sobre todo, otro más, junto con el que es preciso la investigación en todo momento y condición. Y es que no dejéis de tener pasión por lo que hacéis. Sin eso no hay redes sociales, no hay radio, no hay televisión, no hay prensa. Esa es mi invitación y mi ánimo, y daros las gracias por haberme escuchado. Buenas tardes. No estaba preparado, lo voy a decir, no estaba preparado, pero son las 2 en punto, con lo cual yo creo que se nota que trabaja en la radio, que ha trabajado en la radio y que las cosas las cuadra, ¿no? A partir de ahí yo entiendo que Rosa nos va a permitir, aunque sean 5 minutos, para que hayan preguntas en relación a este tema y para la mesa, ¿no? Aquí delante hay una primera pregunta, sí, por favor. De todas maneras, yo te voy a decir una cosa. Para el análisis estoy de acuerdo en que tiene que haber muchísimas más olas del EGM.
para el autor de contenidos, benditas solo las 3 horas, ¿eh? Hay que reconocerlo. Lo que pasa es que hay también profesionales, instituciones, emisoras, cadenas, que consideran que la no información es magnífico, porque así no les altera nada. Pero claro, eso no sirve a la gente, ¿eh? Hombre, para vuestra tranquilidad, decir que hace 5 años se propuso exactamente eso, con el éxito que ya habéis visto. Sí. Bueno, buenos días o buenas tardes, estamos ya en hora. Mi pregunta va para Jaime. En esa obsesión que tenéis vosotros por rastrear a la persona, por medir a las personas, pues estáis teniendo una información que no solamente facilita finalmente datos estadísticos de audiencias, estáis finalmente obteniendo perfiles de personas, perfiles con gustos, tendencias, deseos de consumo, de compra, etcétera. ¿El plan de negocios vuestro contempla en un corto o medio plazo explotar esa información para luego vender a esos perfiles lo que sabéis de ellos? No recogemos esa información. Vamos a ver, la recogemos, pero no la procesamos. Cuidado. Nosotros no somos Facebook, por ejemplo, para entendernos. Nuestras reglas de juego son más bien reglas ESOMAR, con lo cual la información que se recoge se trata a nivel agregado y únicamente se recoge aquella información de comportamientos agregados y de datos sociodemográficos básicos agregados. Hay mucha información en nuestros servidores que sería muy golosa, por eso están bien guardaditos. Muy bien, gracias. Vamos a ver, mi pregunta va para cualquiera de vosotros. Estamos en un país de pymes. Toda esta información súper fabulosa, maravillosa, nos pone unos dientes de largos. Porque, claro, luego vamos a intentar actuar a nivel Zaragoza, por ejemplo, local, y esa información, ¿dónde está? Es muy difícil acceder a ella porque está en grandes números, en grandes estudios, a nivel muy agregado, como evidentemente tiene que ser, pero vas a pedir audiencias a nivel local y te dan, pues alguno de los medios te pasa, otros dicen no las tengo, no hay forma humana. Es muy difícil de trabajar. Y la mayor parte de los empresarios somos pequeñitos. ¿Qué pasa con nosotros? Esto me sirve un poco también para contrastar algo que ha comentado Ricardo sobre la pertinencia de tener más datos o una mayor continuidad del dato, ¿no? Es algo que ha salido varias veces en el seno de la Comisión Técnica del Estudio General de Medios. Pensar que la atomización del medio radio en España es enorme, enorme. Ahora mismo no sé, pero hace 3 años había más de 2.500 emisoras. Las muestras se establecen con un rigor que tienes que ir en función de, por supuesto, tamaño de hábitat, no saltarte ciertos ayuntamientos, es decir, recoger al final opinión allí donde pueda estar, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que para cierto tratamiento de datos solamente se pueden ofrecer datos agregados, ni siquiera en una ola, sino de varias olas, porque no hay muestra suficiente. Arrojar datos de algo que pueda tener un margen de error enorme puede confundir, y de hecho no es que dependa ni siquiera de nosotros, sino que hay unas normas consensuadas. Hace no mucho tiempo, como 3 o 4 años, se planteó en el seno el hacer más olas. Fijaos que cada ola que se hace del Estudio General de Medios son del orden de 9 a 10 semanas de campo. 9 a 10 semanas recogiendo la información. Esas 3 olas representan en torno a 27-30 semanas de análisis. Alternativas que se planteaban. Oye, ¿y si damos una primera liberación de datos a las 2 semanas? Esperamos. Bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Sus pros, que tú haces un diseño muestral muy riguroso, pero que hasta que no terminas no es totalmente riguroso. Es decir, que igual arrojas un dato, es favorable y después te es tremendamente desfavorable. Ruido, mucho ruido. Por supuesto, el ideal sería tener un estudio con más muestra y mayor continuidad, pero pasa por los costes, no pasa por otra
por otra problemática, pasa por los costes, ¿eh? No es un estudio, además, hecho en base a cuotas, es un estudio, ojo, que son 80.000 entrevistas, de las cuales 30.000 son personales, para el tema radio. Las otras son telefónicas, que poco a poco se ha ido progresando de forma que se ha podido introducir ya una cuota al menos de llamadas telefónicas a hogares exclusivamente móviles, es decir, hogares que nada más tienen telefonía móvil, no tienen teléfono fijo, que todo eso tiene un coste y que poco a poco se ha ido actuando, que hoy, bueno, se puede estar más o menos cómodo pensando que se tiene un mix de metodologías con sus sesgos, cada una tiene un tipo de sesgos, y que poco a poco se va intentando representar aquellas porciones que todavía quedan fuera, ¿no? La penetración de los hogares solo móviles en España está rondando el 25%. Y son hogares además distintos, hogares diferentes, hogares muchas veces unipersonales, hogares a veces de inmigrantes, es decir, de gente que a lo mejor no está representando convenientemente. El problema en definitiva, que tú planteas, bueno, nosotros somos conscientes de que nos llaman muchas veces para pedir un dato, y si se puede, se da. Es decir, si vemos que hay una solidez muestral, lo damos. Pero es que no todos lo sostiene el número, ¿eh? No todo es posible. Buenos días. El señor Santiago y el señor Agullo han escenificado más o menos la batalla que existe o que pudiera existir por la medición de las audiencias. ¿Quiere decir eso que hay empresas que se pueden situar detrás de esos estudios para que se les beneficie de una manera u otra? Y la segunda pregunta es que si verdaderamente, si hay intereses detrás de estos estudios, ¿hay una forma de que estas mediciones sean imparciales? Bueno, contesto por una parte sobre la imparcialidad de la investigación. Luego voy yo con Estados Unidos y Europa. Sí. Vale. No, muy interesante, porque además cada pregunta. 2x3 se pone en solfa un poco la imparcialidad, la objetividad de los sistemas. Bueno, nosotros, AIMC, recibimos críticas. Lo mejor son aquellas famosas viñetas de Chumi Chúmez y alguna otra de Forges que decía, oye, ¿los datos cómo vienen hoy? ¿No son favorables o falsos? Bueno, pues convivimos con ello. Y además recientemente tuvimos, ya cosa de 4 o 5 años, ¿no? Pues como misiles de profundidad, ¿no?, que pretendían poner en solfa los estudios de audiencia. Los estudios de audiencia duelen. Y sobre todo duelen porque tienen que ver con los medios. Y como ha dicho antes Ricardo, pues el tener un dato 3 veces al año duele menos que tenerlo 365 días, ¿eh? Pero muchísimo menos. Entonces es muy delicado. Y por eso este libro de buenas prácticas, al menos en lo que es la medición digital, no es un invento. Es una prolongación de lo que se han hecho en otros estudios de medición. ¿Qué es lo que se propone? Se propone rigor, se propone control, se propone transparencia. Pero todo eso, ¿cómo se pone en práctica? Pues se pone en práctica con comités de clientes donde confluyen todos los intereses. Pensad que en esas mesas los intereses son contrapuestos. Están los intereses de los anunciantes, están los intereses de los medios, pero es que no todos los medios tienen los mismos intereses. Son también divergentes entre ellos en muchas ocasiones. Pero después hay lo que se dice potenciar la labor de auditoría, de control. Un órgano externo, formas de financiación, esas hay alternativas distintas, pero un órgano externo que fiscalice al medidor. Eso, sin ir más lejos, en el ámbito de la audiometría, y la audiometría de televisión es una empresa privada, es una multinacional también, está siendo auditada por nosotros. Vamos, en concreto yo soy el auditor de la parte de la medición de audiencia de televisión. Que no es sencillo. No es sencillo, o sea, y no porque el medidor al final te abre sus ficheros y tienes que indagar, y por indagar indagas que hasta el hogar existe. Cuando venía en la furgoneta y que nos han traído desde la estación, pues oía detrás, me sonreía sobre que si alguien conocía a alguien que tenga un audímetro. Yo conozco a muchos que tienen audímetro, porque todos los años hago visitas en torno a 30 hogares.
existe